Hola, buenas madrugadas. Llegamos, se abre el espacio en blanco ante esos mundos del misterio que aquí nos gustan. Algo que ya comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. La parte técnica, Rubén de Felipe y Paco Bermúdez. Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación. En las redes sociales, como siempre, Antonio Baena, Juan Gómez y Ramón Álvarez. Y este que os habla, Miguel Blanco. Un honor estar de nuevo juntos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, llenando como siempre este espacio en blanco. Abrimos redes sociales, como siempre hay premios esperando vuestra participación. Un teléfono de llamada gratuita 900-137-137. Blanco Radio en las redes sociales, Face, Twitter e Instagram. Y un número de WhatsApp 633 50 50 11, además de un email espacioenblanco@rtv.es. Montones de sistemas para que entréis en contacto. La semana pasada cumplíamos 800 programas, 801 es este de hoy. Programas que hemos hecho por diferentes mundos, estos del misterio que nos gustan, y por diferentes lugares con historias especiales. Hay muchas más esperando, queremos que cumplir muchos más a vuestro lado y saludar hoy de nuevo a gente que ha venido a vernos desde Canarias, desde Burgos, desde Madrid. Tenemos un grupo de amigos, bienvenidos. Temas especiales esperan, ahí va una introducción de lo que os hemos preparado. Esta noche nos visitan unos seres especiales, las mujeres de poder. Conocidas como las hijas de Lilith, recibieron diversos nombres a lo largo de la historia. Brujas, hechiceras, magas, y por ello muchas veces fueron apartadas y perseguidas. Nuestro próximo tiempo se llenará de historias de brujas sabias y hechiceras, y será muy revelador. Continuaremos con activismo y espiritualidad. Este será nuestro mapa de rutas esta noche. Disfruta de él. Esos son los temas que os hemos preparado, quizá lleguen a lo mejor con algún cambio. Saludar a nuestra primera invitada que acaba de llegar de Roma, Israel J. Espino. ¿Cómo estás? Pues encantadísima de ver cómo haces magia con las palabras. No me digas eso, que me pones ya nervioso y me salen los colores. ¿Eres oyente del programa? Sí. ¿Hace mucho tiempo? Pues no tanto como normalmente la gente te dice, pero porque yo he empezado en la radio muy tarde, a escuchar radio muy tarde. Pero desde que empecé, a lo mejor hace 10 años, sí que soy oyente tuyo. Qué bien, qué bien. Compañera, has hecho cosas aquí con el Ciudadano García. Sí. Eres periodista. Sí. Has tocado todos los palos. Has estado en televisión, has estado en redacciones, has estado haciendo radio. Sí, pese a mi juventud, como puedes ver. Claro. Y diriges un blog que se llama Extremadura Secreta. Extremadura Secreta. Y luego has escrito algunos libros. Uno de ellos lo tengo aquí, bueno, con la editorial Sidonia, 50 lugares mágicos de Extremadura. Y aquí tengo otro que hablas de brujas, sabias y hechiceras. ¿Por qué te interesan estos temas? Y espera, antes de ¿dónde viene ese J? Israel J. Espino. ¿De dónde viene eso? De mi padre, Jiménez. Sí, Jiménez. Lo que pasa es que éramos muchos Jiménez ya en este mundo. ¿Y por qué Israel? Israel, pues mira, yo pensaba que tenía una historia más romántica o más bonita, pero realmente fue porque mis padres, cuando estaba embarazada de mi madre, escucharon el nombre de Israel. No había para aquel entonces Israel, ni chicos ni chicas. Les gustó el nombre y dijeron a lo que salga Israel, y salí yo. Vale, ¿y por qué te interesan estos temas? Pues me han interesado de siempre me ha gustado el mundo sobre todo de las leyendas, del folclore, de la mitología.
la mitología menor, especialmente. Ya de pequeña mis padres tenían una buena biblioteca y bueno, empecé ya a leer casi con el tema de las leyendas. Y pues recopilando, yo creo que además me hice periodista para poder contarlo, para poder contarlos. ¿Y te ha pasado alguna vez alguna historia extraña? No, estoy detrás desde hace mucho tiempo y no, nunca. Ya. Sin embargo, vas cargada. ¿Eres un poco bruja? No lo soy. ¿Y tampoco de familia? No, que yo sepa, no. Voy cargada de amuletos porque me encantan los amuletos, los colecciono además. Y sí, creo que hay algo más de lo que realmente vemos. Realmente también soy muy racional al mismo tiempo. Y quizás a lo mejor, me han dicho que a lo mejor es eso lo que me para un poco de poder llegar a tener esa experiencia, efectivamente. Sin embargo, últimamente te has dedicado a investigar casos con los testigos en diferentes partes de España. Sí, hace tiempo porque, terminé hace poco el máster en Antropología de las Creencias porque pensé que era el paso siguiente que tenía que dar. ¿Dónde lo hiciste ese máster? En Extremadura, en la Universidad de Extremadura, sí. Y entonces el trabajo de campo es fundamental y yo siempre he tenido muy claro que el punto uno es fundamental, es el testigo, el informante o como lo quieras llamar, y que sin él no hay casi historia. Entonces, bueno, hay que ir a buscarlo y que te lo cuente, porque como te lo cuentan ellos no te lo cuenta nadie. Seguro. ¿Hay muchas brujas todavía? Creo que cada vez menos. Creo ¿Sí? que sí. Creo que las hubo, creo que hay gente que está intentando recuperar un poco ese viejo oficio, esa vieja tradición, pero creo que hay menos ahora. Vale, esta noche vamos a descubrir algo de ese mundo de las brujas. Hemos tratado el tema en algunas ocasiones, pero hay mucho más que contar. 900-137-137 por si queréis intervenir. Y si tenéis alguna historia de brujas que contarnos, hacerlo esta noche. 2:14, 1:14, nos vamos de viaje. Bruja, aunque luego hablaremos del mito de Lilith, que dicen que ahí es donde surgió un poco todo ese movimiento. A ver, yo creo que primero hay que diferenciar entre la bruja, el concepto que tenemos ahora de bruja, que yo creo que eso sí que nace el siglo XIII seguramente, del tema de la hechicera o de la maga, que yo creo que la relación de la mujer con la magia ha existido siempre. Y efectivamente, como estábamos escuchando, yo creo que las primeras manifestaciones, las más antiguas por lo menos que yo he encontrado, pues tienen nada más y nada menos que más de 66.000 años, que se dice. ¿Qué me dices? ¿Sí? Se dice pronto, sí. Hace poco, creo que fue en 2019, si no me equivoco, a principios de 2019, o 2018, tengo muy mala memoria, perdóname. Se hicieron los últimos estudios en algunas cuevas, en la cueva de la Pasiega en Cantabria, en la cueva de Maltravieso en Cáceres, en Málaga. Se hizo una nueva datación de unas pinturas que había, pinturas además en el caso de Maltravieso en Cáceres, con manos, con dedos amputados, de manera artificial o de manera real, no se sabe, pero bueno, ahí estaban esas manos y bueno, cuando se analizaron, se les suponía una antigüedad de 25.000 años. Al analizarlo se llevaron dos sorpresas enormes. La primera, que triplicaba casi la antigüedad. Nos fuimos más de 66.000 años atrás. Y la segunda sorpresa es que las manos resulta que eran de mujeres. Esos primeros chamanes, efectivamente, fueron mujeres. Que tiene toda la lógica del mundo, porque ten en cuenta que en aquellos tiempos, si el hombre se iba a cazar, la mujer se quedaba en la cueva cuidando a las criaturas, pero también recolectando todo ese tipo, todo ese arsenal de flores, de plantas, que además por fuerza y por naturaleza tenían que aprender a diferenciar las que eran buenas, las que eran comestibles, las que eran malas, las que eran venenosas, las que eran drogas. Y ahí también empezó un poco, no solamente en el ámbito chamánico, sino también en el ámbito de la recolección de plantas que podrían ayudar un poco también a ese trance, que al fin y al cabo yo creo que es de lo que viene de esos trances chamánicos, de esos lodos viajes, de estos ¿no? barros, sí. Vale, y ya empezamos a recibir un montón de comentarios desde Caracas, Venezuela. Te dicen que felicidades por el tema de la invitada, Israel, magnífica y esperada invitada. Te estaban invitando, esperando desde Venezuela. ¿La bruja nace o se hace? En alguna parte de tu libro he leído que ¿cómo se dice? De casta le viene al galgo, ¿no? Sí, ahí sí es cierto que hay... Bueno, he recopilado historias de brujas que vienen de familia, o sea que realmente en los dos aspectos, tanto en el folclórico como en el real, realmente sí creo que hay ciertas mujeres que tienen
llámalo poder, sí, un poder especial, y es verdad que se dice en estos ámbitos que se salta incluso una generación, que se hereda por la vía maternal, de abuelas a nietas, pero incluso en el ámbito folclórico, cuando se habla de la bruja que vuela, de la bruja con escoba y de la bruja de conventículo y aquelarre, si quieres, incluso ahí también se heredan esa magia. De hecho, se cuenta que la herencia de la bruja es fundamental, porque una bruja dice el folclore, que no puede morir sin dar en herencia ese poder suyo. Por eso, cuando una bruja mayor está a punto de morir, la agonía se hace terrible hasta que consigue traspasar los poderes. Intenta, como loca, como desesperada, abrazar, dar la mano a una nieta, a una hija, y por eso dicen también, se cuenta muchas veces en muchos lugares de España, y no solo de España, que se tiene que dar a esa bruja algo para que le traspase los poderes, si no quieres cogerlo tú, que normalmente había tortas por recoger el poder de la abuela, pero si no quería cogerlo ninguna, había que darle la mano de un mortero, había que darle una escoba, y en ese momento además se decía que ese objeto inanimado que la bruja tocaba, de pronto se ponía a bailar como loco por la habitación, dando señal de que había cogido esos dones, esa magia de la abuela. ¿Era magia, poderes o era sabiduría que transmitía de uno a otro? Creo que hay varios, o sea, creo que son diferentes las... claro, esto evidentemente es una metáfora de esos saberes que se transmitían. Realmente esa sabiduría es la que tenía la curandera, que es otro tipo de bruja, que yo creo que es realmente la magia que ha tenido la mujer siempre, y totalmente real, y que también quizás es la que aquí, por lo menos en España, se está perdiendo por la medicina, se está perdiendo porque las mujeres están muriéndose en los pueblos ya sin tener esa herencia, sin poder transmitir esa herencia a las nietas, pero evidentemente ese conocimiento de las plantas, de la sabiduría ancestral, de cómo hacerlo, de qué hacerlo, cuándo hacerlo, eso evidentemente estaba ahí, y esas mujeres existían, ¿no? sin ninguna duda, y existen todavía. Sí. Hablando de medicina, desde el hospital, la unidad de trasplante renal del Hospital de Cruces en Bilbao nos están escuchando. Dice que gracias por hacer la guardia más amena y devolver la luz a estos pasillos oscuros y solitarios. Qué bonito. Y nos hablan también desde Honduras, alguien que está ahora en Palma de Mallorca, que dice que enhorabuena por la invitada. 2:22, 1:22 en las Islas Canarias. Los primeros datos de este asunto que queremos tratar: 900-137-137, el teléfono con multitud de llamadas y de comentarios por si queréis intervenir. Seguimos viaje y queremos descubrir más de estas mujeres de poder. La historia de las brujas, hechiceras o magas se remonta muy atrás en la historia. Justo hasta el inicio, en tiempos del Jardín del Edén. Todos hemos oído hablar de Adán y Eva, quienes, según la Biblia, fueron la primera pareja de seres humanos creados por Dios. Pero hay un antiguo mito judío que cuestiona la versión de que Eva sería la primera mujer. Este mito dice que antes de Eva había otra mujer. Su nombre era Lilith. A diferencia de Eva, que surgió de la costilla de Adán, Lilith habría sido creada de arcilla junto con Adán. Debido a que fue creada por Dios de la misma manera que Adán, Lilith no se sometió a los deseos de su esposo porque pensó que estaba en una posición de igualdad y por lo tanto no aceptó ser dominada por Adán. Lilith y Adán habitaban en el huerto del Edén. Pero la rebelión de Lilith le puso en una situación en la que tuvo que elegir entre someterse a su marido o abandonar el huerto del Edén. Lilith no estaba dispuesta a renunciar a su independencia, así que decidió dejar atrás a Adán y al huerto del Edén. La primera mujer se exilió y se estableció cerca del Mar Rojo. Dios envió ángeles para tratar de convencer a Lilith de que regresara al huerto del Edén, pero ella le dio la espalda a Dios. Sin su esposa, Adán se sintió solo. Dios, viendo que el hombre estaba sufriendo a causa de la soledad, decidió crear una nueva mujer para él, y así Eva fue creada. Habiendo rechazado al Creador, Lilith fue demonizada. Llegó a ser considerada un demonio en forma de mujer. Quizás aquí comience la historia que hoy deseamos relataros, en el mito de Lilith.
¿Un mito de Israel o una historia con visos de ser cierta? No solamente Adán y Eva, sino que hubo una primera mujer de Adán que no quiso someterse. A ver, todos los mitos tienen una parte real y realmente no lo pone en ningún lado, pero sí es una creencia hebraica, es una creencia, está dentro de la mitología judía, pero que además se explica perfectamente quizás la ramificación de las mujeres. No voy a decir la santa y la prostituta, pero casi está. Eva es la que se somete al varón, la mujer buena, la madre, mientras que Lilith es la que tiene que ser, la que se va por su propio, como hemos escuchado, por su propia voluntad del paraíso, pero además no solamente se va, es que no quiere volver y se la castiga. Por eso, de hecho, el mito continúa diciendo que además los ángeles la castigan a que su opción de sus hijos mueran cada día, con lo cual ya tiene que estar desesperadamente intentando tener más hijos para poder tener descendencia. Y de hecho también se decía, de esta Lilith venía el hecho de las poluciones nocturnas de los hombres, que se decía que de Lilith venían todos los súcubos que se acostaban eran demonios que se acostaban con los hombres durante el sueño para robarle ese esperma, esa simiente, y poder engendrar más hijos, sabiendo además que luego por maldición divina iban a morir. Pero es una manera de decir que hay otra ramificación de mujeres, otras mujeres que viven apartadas, que no siguen la senda marcada, la senda del patriarcado, unas mujeres que quizás estaban simbolizando también esas seguidoras de la gran diosa antigua, de la gran madre, pero que no seguían el camino establecido. Hay quizás donde está la primera diferencia entre las brujas, que parece un término peyorativo, porque las mujeres eran mujeres que no se querían someter al poder del hombre. Sí, a ver, la mujer, la hechicera, e incluso la bruja, y la puedes llamar como quieras, eran mujeres libres, eran mujeres, o por lo menos que tendían a la libertad, eran mujeres solas además, y además ahí sí que coinciden todas, las folclóricas con las reales, las más reales del mundo. Hay que tener en cuenta que la mujer durante muchísimo tiempo ha dependido del hombre para comer, incluso había incluso algunas que lo tenían mucho más difícil porque no tenían un hombre, madres solteras, viudas. Estas señoras, estas mujeres, que además eran apartadas por el resto de la sociedad, tenían que buscarse la vida para poder sobrevivir. Muchas de ellas optaban por el camino más fácil, entre comillas, que era ejercer la hechicería, e incluso ir más allá, porque estaban las hechiceras que utilizaban la magia. Luego, si quieres, hablamos un poco de la diferencia entre hechiceras. Que contaras. Sí, ¿te lo comento ahora? ¿Sí? ¿O no? Sí. A ver, la diferencia básica que se entiende ahora, que los principales investigadores entienden entre hechicera y bruja, es que la hechicera hace magia, realiza magia, pero gracias a pócimas, a hechizos, a invocaciones, mientras que la bruja tiene un pacto con el diablo. La bruja sería ya diabólica. De hecho, la bruja sería mucho más perseguida. La hechicera puede hacer el bien o puede hacer el mal, dependiendo de quien le pague, porque además normalmente eso se dedica a cobrar por los servicios. Mientras que la bruja solamente hace el mal, o por lo menos la bruja ya demonificada, que es la bruja a partir del siglo XIII y así, sobre todo en el siglo XVI y XVII. Como te comentaba, la bruja siempre ha estado sola. Y siempre ha necesitado esa magia precisamente para empoderarse, porque la mujer nunca ha tenido poder, absolutamente nada. Estaba sometida en casa a su marido, fuera de casa al sacerdote, al cura del pueblo. El único reducto que tenía ella para poder tener poder era ese reducto de magia. Esa magia que o bien le venía de verdad por naturaleza, o bien la aprendía y no tenía ningún problema en aprenderla, porque realmente era lo único que le podía sacar, incluso aunque fuese solamente durante unos días en concretos en los que se reunían en esos conventículos, que no tenían que ser los aquelarres que nos han contado, pero en esas reuniones que hacían entre ellas, para beber, para bailar, incluso para tener relaciones sexuales, pero para estar libres por lo menos algunas noches al año. Tenían una libertad sexual diferente al resto de las mujeres, ¿no? ¿O eran más libertinas?
Sí, o por lo menos... Libres. Sí, o por disfrutar, o que simplemente disfrutaban de su sexualidad de manera normal, cosa que el resto de las mujeres les estaba vedado. Sabes que las mujeres durante muchísimos años tenían prohibido hasta disfrutar durante el acto. Entonces, simplemente con que ejerciesen su libertad de manera, o sea, su sexualidad de manera normal, ya se les podía considerar. De ahí viene también eso, estamos enlazando con el mito de Lilith, la mujer que ha sido libre sexualmente, la mujer que se ha podido expresar como ha querido, siempre ha estado maldita. Y daba miedo al hombre, claro. Sí, mucho miedo. Claro. ¿Y era la imagen de esa, como Lilith, una imagen hermosa, o la otra imagen de la bruja así con las verrugas y una cara fea? Claro, es que el Lilith y el mito de Lilith y de Lilith, que además es un mito... como bien sabes, babilónico, o sea que incluso es anterior al mito hebreo, es como la imagen de la medusa y de las gorgonas, exactamente igual. Ellas empiezan siendo bellas, empiezan teniendo una belleza muy próxima incluso a las imágenes marianas o a las imágenes de los ángeles, pero con el tiempo, conforme las van demonizando, las van afeando hasta que llega el punto de la bruja de Disney, efectivamente, sí. La nariz larga, la verruga, vieja. Realmente, además, la bruja siempre y en muchas culturas no es una bruja, son 3 brujas. ¿Sí? Las 3 Moiras, la joven, la de mediana edad y la anciana, Hécate, Proserpina, siempre la bruja, las 3 caras de la hechicera, porque son realmente no hay una sola cara en la mujer relacionada con la magia. Hay varias caras, porque la mujer desde que nace hasta que muere, la mujer poderosa, la mujer que tiene magia, puede adoptarla, puede hacerla, puede expresarla, puede contarla de diferentes maneras. Radio Nacional de España se mueve contigo. En esta mañana de No es un día cualquiera, muy pendientes de la actualidad. Dicen que a pesar de tantos años no le pierden el miedo al escenario. ¿Tú se lo has perdido? ¿Yo? La semana pasada preguntábamos a Antonio qué poeta... Actualidad, entrevistas, entretenimiento y sobre todo, diferente. Porque queremos que tu fin de semana sea especial. En No es un día cualquiera, con Carlas Mesa. Fines de semana diferentes y muy interesantes. Sábados y domingos a las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Gracias por estar ahí. Y recuerda, tablero deportivo en las tardes del fin de semana. Radio Nacional de España. Espacio en blanco. Cada madrugada de sábado a domingo, la magia del misterio te espera en Radio Nacional de España. Saludos desde Reino Unido, un seguidor tuyo, Leatherhead o algo así. Le encantó tu libro La Extremadura Secreta. Desde México también te mandan saludos. Montones de lugares donde se nos escucha y donde tienes... Estoy flipando. Seguidores. Qué estupendo. Maléficas. ¿Qué son las maléficas, esas brujas? Las maléficas son un tipo de hechiceras que se dedican, como su nombre indica, a hacer el mal. Hay muchos tipos, ya desde época romana, de hecho, había numerosos nombres para las brujas porque tenían cada una una especialidad. Las que se dedicaban a hacer venenos, las que se dedicaban a conseguir el amor, las que se dedicaban a adivinar, había muchísimas. Las que se dedicaban a ligar hombres, a dejarlos impotentes. Las maléficas eran las que se dedicaban a hacer el mal, porque sí, y se las pagaba bien, además, y bueno, pues eso, podían hacer diferentes tipos de maleficio a las personas a las que se les ordenase hacerlo. Vale, ¿y las nigrománticas quiénes eran? Las nigrománticas hacían magia negra, pero se especializaban además en hacer necromancia, que era el arte de invocar a los muertos, de hacer que los muertos... También es un tipo de bruja, de hechicera, que está recogido también en los textos grecorromanos. Se hacía volver al muerto. Era una magia además muy dura, muy negra y muy complicada y muy cara. De hecho, hubo emperadores que pidieron a estas brujas que
levantasen a los muertos para ver el resultado de algunas batallas. Había que coger un muerto, un cadáver que no estuviese demasiado podrido, porque y sobre todo que tuviese intactas las cuerdas vocales para que pudiese hablar. Entonces esta bruja, haciendo determinados hechizos, invocando a Hécate, por ejemplo, hacía volver al muerto, se le preguntaba, porque se suponía que los muertos en el más allá tenían una suerte de omnisciencia, que podían ver un poco el futuro, o al menos un poco más allá. Entonces se le hacían este tipo de preguntas y se le obligaba a incorporarse, a contestar, y además con la condición, con la promesa, la bruja, de que una vez que contestase iban a quemar su cuerpo para que ninguna otra bruja pudiese volver a revivirlo y a utilizarlo. Qué curioso. En las historias que nos han contado del pasado, casi siempre alrededor de los poderosos reyes, etcétera, había una bruja, sí, o alguien que aconsejaba. Luego veremos que quizás siga estando todavía, sí, ahora. ¿Les gustaba la sangre? Les gustaba la sangre porque la sangre es vida. Y entonces siempre se ha utilizado la sangre en los hechizos. La sangre, de hecho, es el fluido más poderoso. Para tú poder hacer magia con una persona, lo más poderoso era tener, pues podías tener un trozo de vestido, un pelo, pero mucho más poderosa era la sangre. Sí, yo he encontrado hechizos en los que se ha utilizado la sangre, pues para casi todo, para hacer los típicos muñecos que, digamos, todo el mundo conoce como los muñecos vudú, pero que también son antiquísimos, que se han utilizado en todas las culturas. Se utilizaba la sangre. Las brujas utilizaban mucho también la sangre menstrual de las mujeres, efectivamente. No la suya propia, pero sí la de sus clientes, para hacer bollos, para hacer los polvos del querer, los quereles se le llamaban, que eran curiosísimos. Bueno, que eran curiosísimos, y de hecho, a ti te va a sonar muchísimo esto. Eran unos polvos que tenían muchísimas sustancias secretas, pero entre ellas, aparte de determinadas hierbas machacadas y esta sangre menstrual de la que hablamos, también tenían sapos, trozos de sapos y de lagartos. Todo esto se machacaba, y es curioso porque se contaban que estos polvos, si se le echaban en la bebida a quien quisiese enamorar, pues se enamoraba locamente de ti, o al menos se volvía. Además, de hecho, en muchos pueblos todavía de España, hasta hace poco, cuando alguien de pronto se enamoraba locamente de otra persona en la que no se había fijado en la vida, se decía, a este le han hecho quereles. O sea, se pensaba, quereles, le han echado quereles. Y incluso yo encontré testimonios en los que se decía, una señora que iba a una hechicera, esto es totalmente real, esto ocurrió a principios del siglo XX, fue a una bruja porque su marido se había ido con otra, una cosa que era bastante habitual, le había dejado con 4 churumbeles y se había largado con otra más joven, además a otro pueblo. Entonces la bruja le dijo que no se preocupase y que le mandase una carta con unos polvos que ella le iba a dar, y que no hacía falta ni que se los echase nada, que cuando él abriese la carta, él inmediatamente volvería a estar enamorado de ella. ¿Y funcionaba? Pues debía funcionar, porque tenía mucha clientela esta bruja. Pero a mí me recordó un poco el tema de la burundanga, no tan a tanta distancia, pero sí polvos que hace falta soplar encima de una persona para aniquilarle completamente la voluntad. Es decir, que echaban buenos polvos. Muy buenos. Les gustaba también la leche, por lo que he leído en algún sitio, ¿no? Así, la leche materna, ¿no? Claro, porque después de la sangre, el otro líquido también que da más la vida, porque además da la vida literalmente a los bebés, es la leche. Hay un montón, esto es más folclórico, ya de la bruja más folclórica, pero he recogido un montón de testimonios en toda España de brujas que se supone que se creía en los pueblos, que se convertían en serpientes para mamar directamente de las vacas, y en muchísimos casos para mamar de las mujeres. No solamente sino convertidas en serpientes, que eso sí que se ha oído, bueno, se sigue recogiendo. A mí me siguen jurando y perjurando que es verdad. No, le pasó a mi abuela, que cuando, sabes que
dicen que hay serpientes mamadoras. Y que cuando la madre lactante se queda dormida, la serpiente mamaba la leche y le metía la cola en la boca del niño para que el niño no llorase. Bueno, pues esto que se sigue creyendo a pies juntillas. Mucha gente dice que esa serpiente mamadora realmente es una bruja, porque las brujas se alimentan de sangre y de leche. Pero es que además también he recogido, esto ya son más leyendas, en algunos pueblos que se cuenta de eso, de alguna bruja que era la típica vecina anciana, que bueno, la vecina había tenido un niño, pero estaba sin leche, hasta que descubrieron que la bruja todas las noches iba a hacerle una visita, le echaba algunos polvos para dormirla, y cuando se dormía, la bruja se ponía a mamar de la madre, y así estaba la bruja de Lozana, de estupendísima, mientras el niño cada vez más canijo, y la bruja pues cada vez más joven. Historias curiosas. Y siguen llegando mensajes desde Panamá. Dice, lleva 2 años escuchándonos, dice que es el mejor programa de misterio que ha escuchado. Te felicitan. Desde Marrakech dice también felicidades por el programa. Desde Quebec, en Canadá, también abrazos fraternales. 19 grados bajo cero están allí. Y gracias por escuchar el Espacio en Blanco. 2:38, 1:38 en las Islas Canarias. Seguimos adelante buscando más datos de esta extraña historia, y el teléfono por si queréis contarnos algún asunto relacionado con ellas, 900-137. Un tiempo en el que las mujeres eran practicantes de la antigua religión. La Wicca o la religión de la naturaleza. Mujeres sabias, conocedoras de los secretos de la naturaleza, de sus plantas, del influjo de la luna. Pero todo eso cambió. Ahora las brujas ya no eran practicantes de la antigua religión, o curanderas o instructoras, eran las esclavas de Satán. Para la Iglesia, las brujas eran mujeres, porque sucumbían fácilmente a la lascivia y la maldad del diablo. Para incrementar la creencia y el temor del pueblo, la Iglesia se limitó a darles la vuelta a las prácticas y rituales cristianos. Las brujas adoraban al diablo en lugar de a Dios, remedaban la misa cristiana y disfrutaban de los placeres terrenales. Fue entonces cuando la Iglesia definió la brujería como herética y las últimas dudas del pueblo llano se disiparon. Las brujas pasaron a ser enemigas, adoradoras del diablo. Conozcamos algo más de esta parte de la historia. Por ahí andan las brujas esta noche. Israel, parece que fue así la historia. Mujeres que se habían liberado del poder de los hombres, que tenían otra religión diferente a la que luego se instituyó, llega a la Iglesia y entonces las condena y dijeron, sois malas, sois brujas, sí, adoradoras del diablo. ¿Fue por ahí el asunto? Totalmente. De hecho, no sé si fue en un momento dado una religión. Luego yo creo que se quedó solamente como resquicios de unas creencias, pero hasta hace bastante más tarde de lo que pensamos. De hecho, en el siglo IX el Canon Episcopi ya habla de mujeres que se reúnen siguiendo a la domina Diana. Esa Diana era la Diana, diosa de las brujas de época romana, y se seguía adorando, se seguía creyendo, al menos que estaba presente en esas reuniones, que luego con el tiempo y con el cristianismo evidentemente se convierten en esos aquelarres que se montaron gracias a las torturas a las mujeres, pero que además es lógico, o sea que no es que estamos aquí en contra de la Iglesia, es que la Iglesia telita, al menos en esa época, San Bernardo decía que la mujer es el órgano del diablo, una cosa preciosa. El órgano del diablo. La mujer es el órgano del diablo. San Clemente, que de Clemente tenía más bien poco, escribía que toda mujer debería llenarse de vergüenza al pensar que es una mujer. O sea, solamente por eso. Y Tertuliano, padre de la Iglesia, deja claro que las mujeres son merecedoras de ser tratadas como seres inferiores y despreciables. Entonces, claro, obviamente no es raro que la Iglesia decida satanizar todo, primero todo lo que no entiende, y poder romper además de golpe ese
poder que estaba teniendo la mujer en algo en que ellos además no comprendían, no conocían, pero tampoco querían arriesgarse a comprenderlo. No aceptaban el empoderamiento de la mujer, ¿no? Y tenían que sojuzgarla de alguna manera. Efectivamente, no solamente en la Iglesia, también es verdad que el hombre, en cuanto hombre, porque claro, todo lo que no conoces también te da miedo. Y bueno, claro, con esas premisas entramos casi ya luego en la brujomanía que hubo en los siglos XVI y XVII, y esa persecución bestial de brujas sin pie ni cabeza que hubo en otros sitios de Europa mucho más que en España, sin duda. Aquí ha habido mucha leyenda, o sea, hemos magnificado mucho la leyenda negra de la Inquisición en cuanto a las brujas. Pero... Sí, alguien decía que simplemente se habían quemado en España 50 brujas, mientras que en Gran Bretaña y otros países había habido procesos. Sí. Ahí bailan las cifras. Hay otros que dicen que quizás un poco más de 100, otros dicen 150, pero bueno, así, calcula entre 50 y 150 mujeres, que ya son, pero es que en Alemania, solamente en Alemania fueron 25.000. Ya. Y fíjate la leyenda negra que tenemos en España sobre ello, ¿no? Sí. No, tenemos, claro, tenemos asociado además España con la Inquisición, con la quema de brujas, y realmente aquí no se quemaron brujas, o sea, mataron muy pocas brujas. Yeah. En otros lugares de Europa, en vez de quemarlas, las ahorcaban, creo que en Gran Bretaña también. Sí. No, de hecho, el número que tiene más consenso entre los estudiosos es que en el siglo XVII y XVIII se mataron de cualquier manera en Europa a 500.000 mujeres por brujas, 500.000. Es una burrada. Sí. Decía... desde Chihuahua a México, que lo de la serpiente mamadera lo han escuchado por ahí, y en Galicia, evidentemente que es una leyenda, dice que había por ahí esas serpientes que mamaban. 900-137-137 nuestro teléfono. Vamos a seguir adelante con algunos otros actos que realizaban las brujas en diferentes partes. Esta noche, en Espacio en Blanco... A las 2 de la mañana o así apareció un hombre como muy nervioso por la puerta, incoherentemente hablando, y le comentó que había tenido un encuentro extraterrestre a la entrada del pueblo. Entre las muchas prácticas que se atribuyen a las brujas se encuentra el aquelarre. Una vez al mes, en el claro del bosque y sobre la verde pradera, comienza un aquelarre, iluminado por la hoguera, con las brujas y brujos reunidos. Y en el centro, bajo un dosel lujoso, Satanás. A su derecha, la bruja más atractiva, totalmente desnuda y excitante. De ser posible, casada, que así el pecado es doble, lujuria y adulterio. A la izquierda, la bruja más experta en preparación de ungüentos, bebedizos, venenos y maleficios. En lo alto se encuentra la luna llena, y en el suelo, un gran coro de almas perdidas, dispuestas a rendir culto a su dios infernal. Cada uno de los asistentes depositaba a los pies del diablo sus obsequios. Después, cada bruja contaba las malas acciones que había llevado a cabo desde el aquelarre anterior. Luego comenzaba la orgía. Entre las brujas y brujos se mezclaban diablos. Satanás iba poseyendo una a todas las brujas y sodomizando a los brujos, llevando a cabo las prácticas más aberrantes, pues cuanto más repugnante y ofensivo sea el acto sexual, más favorable es a los ojos de Satanás. Terminada la ceremonia de los bautizos, Satanás ponía el trasero y todos los presentes se lo besaban. A veces exigía que le fuera besada la boca o el miembro viril, pero si estaba enfadado con alguno de los presentes, lo excluía de la fila y no le permitía semejante honor. El diablo satisfecho desaparecía y las brujas, cada una en una escoba,
surcaba los aires velozmente en dirección a casa. Es una descripción del aquelarre, pero ¿era así en realidad? Hemos elegido esta descripción porque era muy completa de lo que aparentemente se hacía y ha coincidido con otros medios que hemos consultado. Así funcionaba. Besos al trasero de Satanás, que se había pasado por la piedra a todos, hombres y mujeres. Para nada, eso parecía un after hour, más que... No, esto realmente, así es el aquelarre que se montaron, que se montó la iglesia con las torturas, porque realmente en ese aquelarre están simbolizados todos los miedos y todos los deseos ocultos que ellos tenían, tanto sexo. Fíjate, además me ha encantado lo de la reina de las brujas, que tenía que ser la más bella, la joven más bella y lozana, casada, claro. Ya quisieras tú que fuera la joven más bella y lozana, pues no era así. No era así, al menos en España, que es lo que más he podido estudiar. Sí había aquelarres, como bien sabes, se llamaba en la zona de... o se le puso el nombre en la zona del País Vasco. Aquelarre significa el prado del macho cabrío, pero en el resto de España se llamaba los conventículos normalmente. Conventículos. Y bueno, en reuniones sí pudo haber reuniones, sí se bailaba, sí se comía comida normal, no se comían barbaridades ni niños ni nada por el estilo. Lo de comer niños también es una cosa que se asocia a todas las minorías, se le asoció a los cristianos cuando estaban prohibidas y se consideraba una secta, se decía que los cristianos se comían a los niños, pues igual a las brujas, a las mujeres, porque se iban, porque se estaban yendo, porque se escondían, porque se ocultaban, porque estaban solas. ¿Había sexo también? Pues no lo sé, pero seguramente sí. Tampoco sería tan extraño porque si comes mucho, bebes mucho y bailas mucho, pues es probable que termines. Pero además, sobre todo, como hablábamos antes, sobre todo si estás muy reprimido en tu pueblo y en tu ambiente entonces es normal, pero no con ningún diablo, porque allí no iba ningún diablo. Pero sí puede ser que tuvieses eso con el pastorcillo de al lado o con tu vecina de 2 calles más arriba. Sí que es posible. Y luego también es verdad que hay unos rituales que sí se repiten mucho, que ya entramos un poco en lo folclórico, pero que en el fondo siempre tiene, como hablábamos, su punto de verdad, que era que esas brujas, para ir a la aquelarre, normalmente eran los viernes, ¿vale? ¿Viernes? Los viernes. ¿No sí. Los sábados? No, los viernes. Por lo menos en España, sí. Los viernes. Ellas, de hecho, todavía hay muchos pueblos en los que se dice, yo cuando he ido a entrevistar a gente, me decían, es que hoy es viernes. Y decía, es que los viernes no se puede hablar de las brujas, porque te escuchan. Andan sueltas. Sí, te escuchan. Bueno, pues como te comentaba, los viernes ellas se dormían, hacían como se dormían, se metían en la cama con su marido, si tenían, y esperaban que el marido se durmiese. Entonces, ellas iban a la cocina, que es el ambiente también de la mujer, el sitio, la habitación, que es el dominio de la mujer, y allí en la cocina tenías que desnudarte, untarte con el ungüento de vuelo, y coger la escoba o la horquilla o en lo que fueses a ir volando. Entonces decir las palabras mágicas que normalmente eran sin Dios y sin Santa María por la chimenea arriba, con pequeñas variantes por toda España, pero básicamente era esa la oración, y salían pitando por la chimenea, que por eso también se dice que ahora hay menos brujas, porque no hay chimeneas, no hay chimeneas casi. Pero claro, tiene su lógica, porque este ungüento de brujas, una vez que se ha analizado y una vez que se ha visto, tenían un montón de sustancias psicotrópicas que hacían que tú cayeses en un sueño profundo. Hay 2 visiones y 2 versiones de qué pasaba. Una que realmente la bruja caía drogada y todo lo soñaba, porque sí es cierto que muchas veces el marido se despertaba y veía que su mujer seguía, o sea, no se había ido, que estaba tumbada y sí,
medio drogada en la cocina, con lo cual el cuerpo se quedaba, eso estaba claro, que ella no salía volando, no se iba volando físicamente, pero unos decían que realmente simplemente se drogaba, y otros, que yo me inclino más a creerlo, que realmente esas drogas que utilizaban sí que les servía como vehículo para ese vuelo chamánico que venía de mucho tiempo atrás y que se sigue realizando ahora la gente, que las mujeres y los hombres que saben realizarlo. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Esta noche con Israel Espino hablando de brujas. ¿Qué era ese ungüento que se ponía en belladona? ¿Era la droga? Tenía, aparte de la sustancia esta del sapo que te comentaba antes, que tenía bufotenina, también había belladona, estramonio, no recuerdo ahora mismo los ingredientes, pero vamos, se han analizado, y además si sabías hacer la dosis exacta, tenían el efecto que querían conseguir. Primero, el entrar en este estado de sueño, pero también una de estas drogas te hacía el efecto de volar, con lo cual lo tenía, o sea, era una droga de farmacia hechas, que es lo que hablábamos antes, que son unos ingredientes en tal número y recogidos de tal manera que eso ha venido de madres a abuelas, a bisabuelas, y al final viene de ese punto de curanderismo. Por eso la curandera, la hechicera y la bruja están unidas indefectiblemente, no solamente por el tiempo, sino también por el espacio. Uh-huh. En tu libro hablas del mapa de la aquelarre, y das algunos lugares en España donde había esas asambleas brujeriles. Cuéntame algunas. Si quieres te digo la página, 226. Bueno, sí, te puedo contar, no es por si porque tengo memoria de pez. Pero sí, está Barahona, que es una de las... ¿Barahona? Barahona, ¿Dónde en está? Soria. ¿Soria? En Soria. Además, me parece maravilloso porque Barahona es uno de los pueblos que se ha dejado de historias, como Daimiel, también en Ciudad Real, que antes estaban acomplejados por el tema de que se les pudiese relacionar con las brujas, y de pronto llegó un momento en que han sacado pecho, oiga, señores, esto es nuestra historia, nuestra cultura, nuestra leyenda, y ole. Y efectivamente, en Barahona, tú ahora vas y tienes los sitios señalizados. Tienes el confesionario de las brujas, que es una maravilla, que es una piedra con un enorme agujero en el centro, en el que se supone, como escuchábamos antes en ese corte, que las brujas, porque claro, la iglesia, la idea que tenía es que si la aquelarre lo presidía el diablo, tenía que ser lo contrario de lo que marcaba la iglesia. De ahí la historia de las misas negras, que nunca se celebraron, y todo eso. Entonces, el confesionario de las brujas era donde las brujas confesaban, en lugar de los pecados, por supuesto, todos los actos malos que habían hecho. Efectivamente, eso es una piedra, pues tiene algo más de 1 metro de altura, con un agujero en el centro, y de hecho alrededor también de Barahona hay unos pozos airones. O sea, los pozos airones son aquellos, para aquellos que no lo sepan, en los que el agua desaparece y no se sabe a dónde llega. Bueno, pues estos pozos airones te cuentan en el pueblo que los hicieron las brujas con el culo, porque cuentan que cuando aterrizaban, porque en Barahona se reunían brujas de toda España, igual que en Cernégula. Entonces decían Cernégula, Burgos, ¿no? Sí, cuando iban a aterrizar, iban cayendo de culo con la escoba, y dicen, porque esto es alucinante, que las brujas tenían un culo muy duro porque al diablo le gustaba así, al diablo y a los curas, claro, suponemos. Seguro. Más lugares, aparte de Barahona y Cernégula, el Arenaz del Corio en Galicia. Sí, en la plaza de Aranzada también es donde se reunían las brujas en toda la parte gallega. En el Arenal de Sevilla, todas las zonas de la zona del sur de España. Zugarramurdi. Zugarramurdi. Lo que pasa es que en Zugarramurdi no iban las brujas. Zugarramurdi se hizo famoso, si es cierto, por el famoso juicio, evidentemente, pero no era está conocido ahora por el juicio, pero no era conocido como lugar al que iban las brujas de otros lugares como Barahona, como Cernégula, que incluso hay coplas que se cantaban y que en teoría
allí, en Cernégula y en Barahona, es donde se reunían en determinadas fechas muy señaladas del año, como San Juan, por ejemplo, o como el 31 de octubre también, el día de antiguo Samaín, pues se reunían también las brujas en fechas muy determinadas. Los viernes normalmente se reunían las brujas de la comarca. Luego, determinadas fechas al año, iban a reunirse todas las de buena parte de España. Canarias hay un lugar que dicen que es también un pueblo de las brujas. Tenemos por aquí gente canaria. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Telde. Ah, Telde, es verdad. Me acordaba. Telde. Sí, cierto. ¿Y en Extremadura cuál sería el pueblo? Y casi nos vamos. ¿Te quedas un ratito más para hablar de cómo está en la actualidad? Me encantaría. Y sacamos algunos de los testimonios que tú has recopilado. En Extremadura hay varios pueblos donde se reunían las brujas. En cada comarca casi hay un pueblo, pero quizás los más conocidos, Calamonte y la zona de las Villuercas también. Calamonte y las zonas de las Villuercas. Brujas por todos los sitios. Por todos lados. Saludos desde San Francisco. Ari Ramírez nos escucha, dice que desde el 2015 está encantado con escucharte en el programa. Hemos de hacer una pausa, llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Tras la información regresamos. Hay todavía muchas brujas que queremos que aparezcan en el programa. Y si tenéis alguna historia que contar, 900-137-137 nuestro teléfono. Después hablaremos un poquito de espiritualidad y después os vamos a contar un caso que ha ocurrido en Alarcón, que tiene que ver con seres extraterrestres. El Espacio en Blanco continúa. No os vayáis, tenemos todavía mucho que contaros aquí en Radio Nacional. Esta noche, en Espacio en Blanco. A las 2 de la mañana o así apareció un hombre como muy nervioso por la puerta, incoherentemente hablando, y le comentó que había tenido un encuentro extraterrestre a la entrada del pueblo. Son las 3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Volvemos en directo, segunda hora del Espacio en Blanco, que sigue navegando por esos mundos del misterio que aquí nos gustan, con un montón de saludos. Dicen nuestra primera invitada, Israel J. Espino, dice: estupenda invitada, saludos, abrazos cálidos desde la Floresta, Uruguay. Y también nos dicen desde Quito, en una noche fría a 2.800 metros de altura. Enhorabuena por la invitada. Cómo me costaba hace 2 días caminar por Quito, cómo se notaba la altura y el frío que hacía en esa ciudad. Nos queda todavía mucho por contaros. El Espacio en Blanco se vuelve a abrir aquí en esta segunda hora, con saludos para todos los que en cualquier parte del mundo estéis escuchando el programa en la radio online o nos descarguéis en el podcast. 900-137-137 nuestro teléfono. Las brujas nos visitan esta noche y todavía tienen más que contarnos. Las brujas o el poder femenino siguen estando presentes en la actualidad. El investigador Les Prince de la Universidad de Birmingham nos da algunos datos sobre la actualidad de la brujería. Lo importante de la brujería moderna es que se trata de un intento muy serio y sincero de volver a una especie de religión terrenal, una religión natural. Ahí es donde reside su importancia. Podemos apreciar que, en cierto sentido, la brujería moderna conecta muy bien con el movimiento ecologista. La preocupación por el medio ambiente, el regreso a la naturaleza y el respeto por la tierra. Eso es lo más importante de la brujería moderna. Se trata de vivir en armonía con el orden natural. Si buscara una definición que resumiera la brujería moderna, sería esta. ¿Sigue viva la brujería en nuestros días? Pues eso te pregunto, Israel, ¿sigue viva la brujería en nuestros días? A ver, sigue viva efectivamente la brujería de la que estaban hablando ahora. Esa brujería aprendida quizás también por mujeres. Yo conozco alguna que ya lo llevan en la sangre, porque tienen unas percepciones diferentes, tienen un poder diferente que el resto no tenemos, y
Personalmente, yo por supuesto no tengo, que como te he comentado, tengo la misma sensibilidad que un corcho. Entonces, sí es cierto que hay gente que además lo sabe potenciar. Y yo no entiendo, no estoy metida en la historia, la religión de la Wicca y la brujería moderna, pero sí es verdad que efectivamente yo creo que estamos en una buena época para que se desarrolle. Lo que sí está muriendo, que a mí me da mucha pena, es la brujería folclórica, la brujería, la bruja de los cuentos, la bruja que vuela, la bruja de la que se contaba hasta hace nada en los pueblos que existía. Esa bruja sí que está desapareciendo, porque las abuelas ya no se atreven a contarte que su vecina, la bruja, hacía tal, porque le da miedo de que la taches de loca, ¿no? De loca o de inculta. Sobre todo los hijos, son los hijos los que primero le dicen, no digas esas tonterías. Eso es. Y entonces eso sí me da pena, porque creo que hay un trasunto de conocimiento brutal, de conocimiento de creencias ancestrales que se están perdiendo, que se han perdido, y es una pena. Hay una serie de un saber que se está transmitiendo de manera quizás metafórica, con lo que decían que hacían esas brujas, pero que eso se pierde. Pero bueno, también la vida es así, y la brujería siempre va a estar, también lo tengo claro. Cambiará de ropaje, cambiará la escoba por una rumba, cambiará lo que tú quieras, pero siempre va a estar ahí, porque la magia siempre ha estado unida a la mujer, y mientras haya mujeres va a haber magia, siempre. Qué bien que sea así. Ahí eso te iba a decir, grupos de mujeres, yo conozco movimientos que están empoderándose, yendo en contra no del hombre, pero sí del estar sojuzgada a un hombre, y reclamando sus derechos y su espacio, lo cual nos alegra mucho. Sí. Hay una cosa, un detalle, la Macipacos, ¿qué era esto? La Marizápalos. La Marizápalos fue una bruja, claro, fue una bruja que vivió y murió a finales del siglo XIX en un pueblecito de Extremadura, en Navas del Madroño. Estamos hablando del siglo XVIII, XIX, y pues lo que hablábamos antes, la mujer estaba completamente sometida al marido y vivía del marido. Si tú no tenías un hombre que te mantuviese, era muy difícil que pudiese sobrevivir. Marizápalos era una señora mayor, una señora que no estaba casada, una señora que estaba apartada de la comunidad y que decidió, a la que se empezó a señalar como bruja. Quizás no llegaremos a saberlo nunca, tuviese algún tipo de poder, pero se la temía, se la respetaba y se la temía. Ella decidió que para vivir era mejor que se la temiese a que se le tuviese pena. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Pues fomentar la idea que tenían en el pueblo de que ella era bruja. ¿Cómo lo hacía? Pues verás, si alguna vaca de un vecino se moría, porque se moría, ella dejaba caer la historia de que había sido ella. Y que había sido ella porque cuando la mujer de ese señor tuvo hijos, no fue a llevarle dulces. Cuando a otro señor se le secaba la cosecha, pues ella decía que había sido ella, porque cuando hicieron la matanza no le llevó chorizos. ¿Qué es lo que potenciaba? Que toda la gente le tuviese miedo y todo el mundo le llevaba algo de comida, y con eso iba sobreviviendo. ¿Qué pasó? Que la cuerda llega un momento en que se tensa mucho. Hubo una época muy mala, a finales de siglo. Hubo una época en que hubo una sequía terrible. La sequía trajo enfermedades. Los niños pequeños empezaron a morir. La mortalidad infantil era muy corriente, y la gente estaba ya un poco hasta arriba. Un domingo, saliendo, esto es totalmente cierto, además no es leyenda, saliendo de misa, un señor del pueblo, muy tranquilo, además jamás había dado ningún problema, se cruzó con la Marizápalos, y convencido de que era la bruja la causante de todo esto, se puso horcajada sobre ella, sacó esta navaja de 7 muelles que todos los extremeños llevaban en esa época y le rajó el cuello de lado a lado. Y con el cuerpo en las manos, ya muerta, se fue para el cuartelillo. No para entregarse, sino para no reclamar tampoco una recompensa, pero casi orgulloso de decir, he terminado con el problema del pueblo. Y lo curioso y lo cierto, para bien o para mal, casualidad, es que al día siguiente empezó a llover. Estas son algunas de las historias que ha investigado nuestra invitada. Déjame que ponga otra introducción
y escuchamos un testimonio de algo que tienes por ahí. Nuestros compañeros nos lo sirven. Nuestra invitada de esta noche, una experta en la investigación sobre la brujería, tiene algunos testimonios que hoy deseamos contaros. Casos de brujería ocurridos en nuestro país. Escuchemos algunos de ellos. Pues casi vamos a terminar con ello. Hay un caso que tenemos aquí apuntado, el de Araceli. Sí. Que has grabado, la grabaste y tenemos incluso su voz, sí. Pero introdúcenos un poco en ese asunto. ¿Qué pasaba o quién es esta mujer? Mira, Araceli es una señora que vive en las Urdes, en un pueblecito de las Urdes, y ella, desde pequeña, sus padres eran pobres, eran pididores, que decía ella, tenían que irse a pedir a las tierras de Castilla, la dejaban sola desde muy pequeña. Vivían en una casa muy, muy, muy pequeñita, muy, muy humilde, que tenía las camas realmente eran un saco relleno de paja, y allí se quedaba a dormir, y ella me comentaba, de hecho la he entrevistado 3 veces, las 3 veces me ha contado exactamente lo mismo. Ella hubo un momento de su vida en que empieza a escuchar primero movimiento en la casa, movimiento que no eran ratas, que no eran animales, empieza a escuchar pasos, risas, gente, susurros, incluso decía que ya había un momento en que se movían los vasares, que decía ella, donde se ponían los vasos, se movían como si fuese un terremoto, y eran las brujas. Ella lo tenía clarísimo porque además su pueblo, Asegur, era el pueblo de las brujas. Asegur se llama. ¿Y en qué tiempo estamos hablando? Pues estamos hablando, Araceli puede tener ahora 70 y algo, pues hace 50 años, 60 años. Vale, vamos a escuchar el testimonio. 2 minutitos, ella misma nos cuenta parte de esa experiencia que vivió con las brujas. Otras noches yo me quedaba sola en casa y una noche veo que las escaleras que teníamos, porque teníamos una casita con una plantita arriba y abajo, y teníamos abajo la bodega, como la bodega digamos, y allí teníamos la cama, y arriba era la cocina de un dobre de madera, de castaño, y las escaleras subían y bajaban, y subían las brujas, y traca que traca, subir y bajar las escaleras, y iban y me jaleaban así la almohada, no creo usted que no pase miedo, y entonces teníamos la almohada de hojas de maíz. No sé si ustedes la habrán oído mentar eso. La mazaroca del millo, digamos, pues esa hojita que le quitábamos, pues llenábamos la cabecera, decimos aquí, como antes viejo, ¿no? Sí, sí. La almohada esa la llenábamos de hojas de maíz. Y sonaba, me iba y me la sonaban así. Y yo con un miedo. Yo decía, ay Dios mío. Pues una noche me tuve que salir para en casa de mi suegra, que entonces éramos novios. Y me salí para en casa de mi suegra a quedarme. A la otra noche dije, no, yo en casa no me quedo, del miedo que me daba. Y bajé, y mi suegra me hizo en un jergón de un saco, digamos, pues tenía ella hojas de maíz también. Y así hacíamos los colchones de hojas de maíz. Y en la cocina mismo me lo tendió y allí me quedé. Y me dice, ay, bribona, no te salgas de casa. Me dio ánimo, ¿no? Digamos. Dice que esas son las brujas. No te salgas de casa. Pues nada, aquella noche ya me quedé, pero a la otra, pues volvieron otra vez. Y en el doble, en la cocina que teníamos, que era de doble, como le digo, de madera, así como cuando va una pareja a un paso doble, de la punta a punta, y dale que te pego, y dale que te pego. Y yo decía, Dios mío, decía. Y entonces pues mi suegra me dio ánimo y me dijo, dice, mira, no vuelvas a salirte de casa, pero pon un cuchillo en la cabecera, debajo de la cabecera en la cama, y cuando las oigas, le dices, venid para acá, que esta noche vos voy a matar, con el cuchillo. Y sabían que lo tenía y no volvieron. Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España, el misterio continúa. Aquí seguimos con ese testimonio de Araceli. Ari Ramírez en Los Ángeles nos está escuchando en San Francisco, te manda saludos, y desde Cuenca, Ecuador, también dice que emocionante el programa de hoy. Qué maravilla. Terminamos con otra historia que has recopilado en Cantabria, de brujas de ahora. Sí, fue fantástico porque
te pasa muchas veces que vas buscando algo que ya han recopilado folcloristas anteriores pensando que son leyendas y te encuentras que son realidad, o que al menos esas personas existieron, y eso me pasó allí en Cantabria. Grabé a la persona, pero no me ha dado permiso para decir el nombre ni el sitio, pero es un pueblo precioso de Cantabria. García Preciados, había recogido un libro que en este pueblo hubo una bruja que se convirtió en cabra. ¿En cabra? En cabra. Sí, las brujas normalmente se convierten en animales. Efectivamente. Bueno, pues allí fue, gracias además a unos compañeros de Etnocan, una asociación de etnografía de Cantabria, que hacen un trabajo estupendo, pues me llevaron allí, me pusieron en contacto con el informante, y bueno, pues al hablar con él, mi sorpresa es que era el nieto de la protagonista de esta historia. La historia es maravillosa porque me estuvo contando que tanto su abuela como las hermanas subieron de vez en cuando tenían que ir a los prados altos y tenían mucho trabajo, se les hacía de noche y se quedaban allí a dormir en una especie de granero que había. Allí se quedaron con una que se supone que era bruja, tenía fama de bruja. Allí hacían tortas de maíz y bebían leche, todas del mismo jarro. Y un momento de pronto que la que era bruja empieza a ponerse nerviosa y de pronto delante de sus narices se convierte en gato. Dice, pero es que el gato empieza a recorrer todo el granero y de pronto se convierte en cabra. Y cuando se convierte en cabra, señala con una pata a las afueras y entonces viene un carnero enorme en el monte, que es una escena preciosa que dice que con los cuernos el carnero embijorcaba la luna, es como le decían, embijorcaba la luna. O sea, la luna llena se quedaba en medio de los dos cuernos y conforme el carnero se movía por el monte, la luna se iba moviendo entre los cuernos del carnero. Es una escena preciosa que sinceramente no sé qué quiere decir, pero yo creo que a lo mejor alguna sustancia que le echasen a la lichera que bebieron todos también tenía algo que ver. Seguro. Tenemos que terminar, Israel. Espero que hayas disfrutado de estar con nosotros en el programa. Muchísimo. Como una bruja en una aquelarre. Qué bien, me alegro. Extremadura Secreta. Historias de brujas, sabias y hechiceras. El último libro editado por Israel. ¿Forma de contacto contigo? ¿Tienes una página web o algo? Sí, la página web es La Vuelta del Mundo en 80 mitos. ¿La Vuelta del Mundo en 80 mitos? Sí. Qué chulo. Sí, y luego como Israel J. Espino en cualquiera, en Twitter, en Facebook o en Instagram. Espero que hayas disfrutado, como dices, como una brujita en una aquelarre, y que quieras venir cuando desees al programa. Es tu casa. Muchísimas gracias, de verdad ha sido un placer y un sueño cumplido estar contigo. Me alegro. 3:22, 2:22 en las Islas Canarias. Un poco de información y seguimos con más asuntos aquí en el Espacio en Blanquilmente. Habíamos dicho que no queríamos ir a más congresos, no queríamos movernos más, y aquí estamos en danza ya el primero en Murcia. Próximos días... Pues 28 y 29 de marzo, lo tenemos a la vuelta de la esquina, bueno, apenas 2 meses. Queda todavía un poquito, pero 28 y 29 de marzo, apuntar la fecha en Murcia, un nuevo congreso de carácter solidario, Totalmente. ¿Qué número hace ya? ¿6, 7, séptimo? Este es el séptimo ya, además el 7, un número mágico. Sí, señor, séptimo congreso, va a ser en el Teatro Circo, en ese sitio tan bonito. Efectivamente, repetimos sitio por 4º año consecutivo. Qué bonito lugar, ese teatro. Precioso. Y dicen que hay fantasmas. Eso dicen, y yo estoy intentando, ya me ha dicho el señor concejal, ahora que no nos escucha nadie, que están moviendo los hilos, a ver si podemos quedarnos alguna noche por allí. Yo me apunto, Pues ya sabes. Vale. Teatro Circo, 28 y 29 de marzo, séptimo congreso, Más Allá, ¿se llama así? Sí, señor. Vale, ¿ya están abiertas las inscripciones? Hace aproximadamente 8 o 9 días que están abiertas las inscripciones. Sabes que este año nos ha costado pico y pala, al final hemos conseguido que llegue a buen puerto, el congreso es una realidad, está ahí, y bueno, estamos terminando de cerrar el elenco de ponentes, Jesús Callejo, Miguel Pedrero... Espera, ¿de qué va a hablar Jesús Callejo? Pues ahora mismo... No sé si eran libros malditos, libros peligrosos. Sí, efectivamente, libros malditos. Es que hemos puesto en la web y en el Facebook del Congreso hoy o ayer pusimos, es que ya pierdo la fecha. Sí. Y él iba a hablar de libros malditos. Yo como tengo poderes lo sé, sí, antes. Miguel Pedrero iba a hablar de esas entidades negras que de vez en cuando aparecen, que de vez en cuando ha contado algo en nuestro programa y son inquietantes. ¿Quién más? La verdad es que sí. Pues estará Victoria Braojos,
sí. La del Museo de la Baraja de Fournier, creo que ya va a hablar de tarot y vínculo al más allá. Tendremos también a la medium Paula Guía, que va a estar, bueno, ella ya sabes que es muy Marilyn Rodner, por eso lleva con ella toda la vida, ¿no? Bueno, pues parece ser que nos va a hablar del más allá y de la gente que hay aquí en el más acá y que lleva pegada a ella gente del más allá. Yeah. Y luego tenemos también a don Miguel Blanco, este año a ver cómo lo lío, a ver qué le podemos qué le podemos sacar. Y bueno, y este maravilloso programa que es Espacio en Blanco, pues también se emitirá desde aquí como los años anteriores. Los primeros datos de este 7º Congreso Más Allá a celebrar en Murcia, en el Teatro Circo, con un montón más de sorpresas que todavía no podemos contar, ¿verdad? Gente que va a llegar de primera talla, como casi todos los que están ahí, y sorpresitas, ¿verdad? Efectivamente, sabes cómo funciona esto tú mejor que nadie, que eres y empezaste este congreso con nosotros, es decir, que lo conoces desde dentro. Estamos intentando cerrar gente muy importante también, tanto como los que tenemos mejorando lo presente, exactamente, mejorando la gente que ya está ahí. Y nada, pues sabes que a veces os hacéis un poquito de rogar porque tenéis muchos compromisos, pero yo creo que todo va a llegar a muy buen puerto y vamos a presentar 2 ponentes, seguramente serán 3, y como estamos hablando, mejorando lo presente, van a ser constelaciones de estrellas los que tengamos otro año más aquí, sí, en nuestro congreso Más Allá. Sí, señor. Vale, forma de contacto, y si la gente ya se quiere apuntar para reservar plaza, que no se queden sin ella, ¿cómo hacen? Como todos los años, entramos en la web www.congresomasallá.com y nada, pues irse a la pestaña de entradas o apúntate, picas, rellena la ficha, siguen los pasos, es muy sencillo. Y ante cualquier duda, cualquier historia que les pueda surgir, no hay problema. Mandar un email a congresomasallá@conexioncultura.es y le solucionan todos los problemas que le puedan aparecer. Perfecto. Muy importante, Miguel, recordar que no, como todos los años, no habrá plazas para todos los asistentes que puedan hacer la ruta guiada, con lo cual cuanto antes se apunten, antes se pueden asegurar una plaza en esas rutas guiadas tan chulas que hacemos de Murcia Misterio. Sí, sí, yo todavía no he tenido oportunidad de irme, a ver si me puedo apuntar este año. A ver si suerte. www.congresomasallá.com es la página web y ahí podéis reservar vuestra plaza cuanto antes y seguiremos informando. Antonio Liante Pérez, muchas gracias, estamos en contacto. Gracias a ti, buenas Hasta pronto. noches, Radio Nacional de España se mueve contigo. Biología, genética, astronomía, óptica. Nos hacemos preguntas de todas las ramas de la ciencia y buscamos respuestas. 2 trillones de átomos. Con David Sierra. Ponemos un granito de arena a la divulgación científica. Los domingos a las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias. Y recuerda, Gente Despierta, de lunes a jueves a las 11:30 de la noche. Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. 30 años compartiendo el misterio en la radio. Con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Esta música bonita va a servir para saludar al... Iba a ser nuestro invitado, pero de repente hemos cambiado de idea. Miguel Ángel Mestres, Francisco, Miki, buenas noches. Muy buenas noches. Siempre vas con pantalones cortos. Tenéis que verle. Vamos a hacer una foto para que salga en redes. Viene en camiseta, pantalón corto. Estuvo en nuestro programa porque habíamos pensado hacer una cosa hablando de activismo y espiritualidad. Vino al estudio, lo grabamos los jueves, que a veces grabamos los segundos temas, y hoy de repente te has venido al programa a vernos. Me he venido arriba, total. Y te has venido desde Villasur de Herrero. Villasur de Herrero, sí, en Burgos. Allí vivimos 70-80 personas en invierno y vivimos cerca de la naturaleza, con una vida sencilla y muy interesante. ¿Y no hace frío? Allá arriba ahora. Hace fresquete, pero con el calor de la leña que se te mete hasta el tuétano, es una gozada. Sí. ¿Va siempre así, en pantalón corto y en...? Sí, allí también. Espera, le preguntamos, ¿va siempre así? Va siempre así. Aunque nieve y haga frío por ahí arriba.
Allí también alucinan. Supongo que alucinan. El cuerpo humano es maravilloso. Si lo dejas, ¡buah! Espectacular. ¿Y eres concejal? Yo soy concejal allí, sí. Sí. También una aventura loca, pero que nos está reportando un montón de aprendizajes y, bueno, aportando al pueblo desde donde se puede. ¿La gente puede ir a visitar el pueblo? Sí. ¿Podemos ir a visitar el pueblo? Sí, además es precioso, unas casitas de piedra rodeada de bosques, la atraviesa un río maravilloso, hay una agua de manantial brotando en 2 sitios distintos del pueblo. Te comentaba, y lo comento ahora a nuestros oyentes, que cuando grabamos el otro día, hay un compañero, Salo, nuestro técnico, que de repente un día va por la calle, ve a un tipo muy raro sentado, no sé si en lavapiés, allí en una ventana, y cogió y hizo una foto. Y de repente estábamos haciéndote la entrevista y se te queda mirando y dice, pero si es el tío que hice la foto, el otro, pues no sé cuándo fue. Qué casualidades de la vida, ¿no? Sí, yo soy de Madrid y todavía, bueno... Te iba a preguntar, o sea, toda esta historia la cuento porque tú eres de Madrid y de repente te fuiste para allá. Claro, y hago visitas de vez en cuando y sigo yendo en manga corta. ¿Por Madrid? Pantalón corto y por Madrid también. Y de repente alguien te hace fotografías y les llama la atención. Vale. Te he traído simplemente para que repitas una cosa que me gustó muchísimo. Decías que si quieres ser rebelde, ¿tú eres un rebelde? Bueno, yo soy obediente, obedezco a mi corazón, ¿no? y a la intuición, a una sabiduría más grande que circula a través de mí como a través de cualquier persona. Y si eso me lleva a desobedecer pues ciertas pautas sociales o ciertas normas, pues lo hago. Ya, pero dices aquí una frase, si quieres ser rebelde, sé amable. Qué bonito es eso, ¿eh? Se me caen las gafas. Qué bonito es eso, ¿no? ¿Eres amable? Eres amable, sí, de hecho lo eres. Lo intento. Si se cultiva el corazón, brota desde el corazón de manera espontánea. Vale, no os perdáis la entrevista que hemos preparado con este señor, con este personaje que aparece en pleno invierno con pantalones cortos y camiseta y que vive en un pueblo que se llama... Villasur de Herreros. Vale. Forma de contacto contigo. ¿Tienes página web? ¿Tenéis en el pueblo forma de contacto? Yo te prometo que en cuanto pueda voy a pasar a veros por allí. Genial. Invitadísima hasta cualquier persona que venga. Sí tiene página web. Si buscáis Villasur de Herreros, sale. Sí. ¿Y para conectar contigo? Pues hay un blog. Bueno, vamos a presentar un libro muy bonito, sin destripar nada. Se llama Activismo y Espiritualidad. Si lo buscáis en algún buscador, aparece. Y mi blog, giftyoga.wordpress.com, porque el yoga es un regalo. Gift de regalo en inglés. De regalo. giftyoga.wordpress.com. Me encantará ir algún día a practicar yoga ahí en tu pueblo. Sí. Gracias. No os perdáis la entrevista que tenemos preparada en breve, la vamos a soltar. Activismo y espiritualidad, si quieres ser rebelde, sé amable. Gracias por el ejemplo. Y gracias por venir a los dos. 3:33, 2:33 en las Islas Canarias. Un saludito y nos vamos a otro misterio en Alarcón, un pueblito también de aquí de nuestro país. Ya veréis qué curioso. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel. Los escucho desde Annisburg, Washington, Estados Unidos. Miguel, un gran abrazo para ti y todo tu gran equipo y sobre todo los grandes invitados que tienes cada semana. Es un excelente programa, nunca me lo pierdo. Obviamente lo descargo por iVoox. Feliz de la vida de haberlos encontrado y desde el momento que los encontré, soy fan, indudablemente. Casas encantadas. Encuentros en otros mundos. Enigmas de la historia. Elige tú el misterio. En rtv.es, a la carta, los podcasts de Espacio en Blanco te esperan. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Cambiando un poco los planes que teníamos, dejando esa entrevista que teníamos prevista con la espiritualidad y el activismo, nos vamos a desgranar una investigación de algo que ocurrió en Alarcón, un pueblo curioso donde también nos escuchan y pasan fenómenos como este que os vamos a relatar. De repente nos mandan una comunicación en la que dicen que hay un pueblo en el que pasan cosas extrañas, hay historia todavía sin reconocer mucho y nos invitan a ir al pueblo. Pilar Alarcón Carretero. Buenas noches, Pilar. Hola, buenas noches, Miguel. Un pueblo de la provincia de Cuenca que curiosamente se llama Alarcón, como tu apellido.
Sí, se llama Alarcón, soy descendiente de Alarcón, vamos, tengo el árbol hecho, el árbol genealógico, y son 9 generaciones que haya conseguido. ¿Ah, sí? O sea que sí, soy descendiente. ¿Del que fundó? ¿Quién sabe? ¿De la persona que fundó el pueblo? Hombre, ¿O que le puso nombre? Martínez Ceballos fue la primera persona que conquistó la plaza con 2 dagas bizantinas, dice la historia, junto a Alfonso VIII en 1184. Y entonces a partir de ahí se empezó a poner Alarcón como apellido. Y quizás, no sé, pues puede ser. Qué curioso. Dinos dónde está Cuenca. Dices que en un peñón rodeado por un meandro del río Júcar. Sí. ¿Es ese pueblo que hay, llegando a la provincia ya, a la comunidad ya valenciana, que hay un pantano muy grande? Bueno, pasando el pantano de Alarcón, a 3 kilómetros se encuentra el pueblo de Alarcón, que viene a ser como una isla dentro de la península, rodeada por el río Júcar, y por donde se puede acceder por una sola carretera que te lleva a la fortaleza a través de tres arcos. Con sus 3 fosos, y entonces entras en el medievo casi. Y termina, ya no hay más carretera, entras en el pueblo y la carretera ya no continúa más allá. No, empieza y termina aquí. Hay senderos que se pueden recorrer, ir a otros pueblos como volviendo al pasado, pero en coche solo se puede venir y entrar y salir por ese mismo lugar. Y es muy interesante porque lo defienden varias torres de la torre torres de defensa, torres vigías. Y entonces hay que atravesar poco a poco cada torre y cada arco. Descubriendo pueblos fantásticos de la España vacía. ¿Cuántos habitantes? ¿140 sois? Sí, somos 140. Como bueno, da un poco de pena decirlo porque hubo una época dorada de 25.000 habitantes en todo lo que fue, en todo lo que era el territorio que defendía Alarcón. O sea, era inmenso, pero a partir de que don Juan Pacheco, el marqués de Villena, tuviera la cruzada contra los reyes católicos y perdiera, pues entonces fuimos perdiendo habitantes y territorio, claro. Yeah. Así que nos hemos quedado en 140. ¿Mucha gente joven o mucha gente ya mayor? Mucha gente mayor, y bueno, ahí tenemos un colegio, sigue abierto con 6 niños. Un colegio que es un privilegio, estudiar en un colegio de un pueblo donde tienes una atención exclusiva casi de los profesores que la asisten. Sí. Y entonces salen muy bien formados, los niños de aquí salen muy, muy bien formados, bien. Con mucha historia. Un ejemplo de esa España vacía que no debería de estarlo porque tiene un montón de cosas interesantes. Te voy a preguntar solamente por una torre y luego nos metemos en historias misteriosas. ¿Te parece? La torre de Alarconcillos. ¿Qué es esto? Sí. Bueno, pues la Torre de los Alarconcillos, después de que ya se construyó, se construyeron las iglesias, 5 iglesias, el castillo, la Torre del Homenaje, pues un personaje que todos hemos conocido a través de la literatura en nuestros años de estudio fue don Juan Manuel. Y don Juan Manuel, pues era un hombre pues de estudioso y recolectaba historias de diferentes culturas, donde las agrupó en uno de sus libros, que es el conde Lucanor y Petronio. Entonces decidió en 1324, en el mes de mayo, iniciar una construcción de una torre al otro lado del pueblo, en una península que se ve desde el pueblo, o sea, es como el horizonte, una torre que no tiene ningún sentido defensivo, ni tiene ningún sentido, no tiene la peculiaridad de las otras torres que tenemos, ni siquiera a nivel nacional, o sea, es una cosa curiosa. Es una torre que es un cilindro con 4 cilindros que casi indican el norte, sur, este y oeste, los 4 puntos cardinales, y en donde hay una pequeña torre que se sube con una escalera de caracol y solo se puede subir ahí. Es como un observatorio astronómico, y se llegó a pensar o se llegó a ver, porque tiene mucha similitud a alguna torre que hay cerca de París, que era esto, un observatorio astronómico. Entonces es curioso porque nadie sabe qué pinta esa torre ahí, y este personaje que decidió construirla no saben el porqué. Uno de los misterios del Alarcón, pero hay más que queremos contaros ahora. Pilar, como nos has invitado a conocer tu pueblo, aunque yo ya lo conocía, seguramente iremos a veros,
visitaremos ese lugar. Pero te hemos convocado en el programa porque parece ser que tu padre, bueno, hubo una noticia que salió, que se publicó en muchos periódicos, de que se había visto un extraterrestre en Alarcón, en tu pueblo. Y parece que tu padre fue un poco el protagonista o coprotagonista de esta historia, ¿no? Sí, así es, sí. Cuéntanos. Bueno, pues esto ocurrió, mi padre estaba trabajando de conserje de noche en el parador de aquí de Alarcón, y una noche en el 68, pues él era también un poco más joven y bueno, eran las 2 de la mañana y estaba haciendo sus trabajos rutinarios de noche. ¿A tu papá le gustaban los ovnis también? ¿Le gustaba leer sobre estas cosas? Mi padre le gustaba leer en general, leía muchísimo, era socio del círculo de lectores y leía un montón, y además por la noche pues era una de las cosas que tenía tiempo para hacer, leer. Y bueno, esta noche pues se ve que era una noche tranquila, y a las 2 de la mañana o así apareció un hombre como muy nervioso por la puerta, diciendo que incoherentemente hablando, y le comentó que había tenido un encuentro extraterrestre a la entrada del pueblo. Entonces, claro, mi padre sabía algo del tema, ¿no? Porque sabía algo. Entonces llamó a otro compañero porque vio que esa persona estaba como muy nerviosa. Bajó el contable que había en esa época, le dieron un vaso de agua, una infusión, intentaron calmarlo, llamaron al médico del pueblo, vino el médico del pueblo y el hombre dijo que él no necesitaba ningún médico ni ninguna medicación, que él sabía lo que había visto y lo que había hablado, y que había tenido un encuentro durante 1 hora, telepáticamente había estado hablando con un personaje, que ese personaje era Francisco Atienza. Francisco Atienza es la persona que es descendiente de terrestres, es una tercera generación de terrestres, o sea, que sus ancestros los habían llevado a otro planeta abducidos desde el sur de Sudamérica, de un país de Sudamérica, y que había nacido ya en el planeta Urín. Para un poquito y vamos por partes, si te parece. El personaje que tuvo ese supuesto encuentro con los extraterrestres, ¿cómo se llamaba? Él se llamaba, él tiene un seudónimo que es F. Sinot, pero realmente era Francisco Donís, que era una persona seria. Ya, tengo por aquí datos que parece que llegaba desde Valencia, ¿no? Sí. Paró en Chiva a cenar y que era donde pensaba pasar la noche, y de repente él tenía contactos telepáticos con extraterrestres. Claro, él se llevaba un tiempo teniendo como una voz que le decía que iba a tener un encuentro, que no tuviera miedo, que iba a tener un encuentro con un ser extraterrestre, pero él, al ser una persona muy sensata, por lo visto, no hacía caso de estas comunicaciones hasta que llegó a Alarcón. Vale. Él iba por ahí, por la carretera, y de repente faltaban 4 kilómetros, dice, y los faros del coche, un nuevo SEAT 1500, empezaron a fallar, como en las típicas historias de ovnis, que de repente se apagan todos los sistemas del coche. Sí, se apagó el coche unos kilómetros antes de llegar al cruce de Alarcón, y un camionero paró a ayudarle. Entonces él en algún momento le dijo al camionero que si oía una voz que él estaba escuchando. Entonces el camionero se hizo un poco el longui, le ayudó a encender a mirar el motor, dio al contacto y se arrancó el coche. Entonces el camionero siguió su ruta y él cogió su coche y ya se dispuso a entrar hacia Alarcón. Y él escuchaba más claramente que iba a tener que el momento del encuentro estaba ya ahí, en ese muy próximo. Una historia de locos, ¿no? Escuchar ahí una voz. Sí, bueno, es que nos pasa a cualquiera y no sé cómo no lo tomaríamos, pero este hombre no tenía ningún miedo. Él sentía que era una persona que venía en son de paz. Todo eso se lo estaba contando tu padre, ¿no? Claro, él le contó pues todo esto de esta manera atropellada, que se pueden contar una cosa tan surrealista, se puede decir. Pero yo a mi padre le he preguntado ya varias veces, y más últimamente, que si realmente él piensa que era verdad lo que le estaba contando ese hombre, que ese hombre no estaba alucinando. Y mi padre es una persona muy seria también, siempre dice que ese hombre decía la verdad, era cierto lo que estaba diciendo.
¿Hubo alguna prueba, Pilar, de que apareciera un ovni, dejara huellas o algo que no solamente fuera el testimonio de este personaje que decía que hablaba telepáticamente con extraterrestres? Sí, porque al día siguiente se personaron ahí en la zona de la entrada del pueblo, donde es un campo, además de labranza, que es de tierra, y había, pues eso, las marcas de que había habido algo como marcas del mismo platillo que se había apoyado, y también había cerillas, porque... ¿Cerillas? Sí, porque Francisco Atienza, al mismo tiempo que le explicaba telepáticamente cómo era el planeta, la vida, la sociedad en su planeta, pues también tenía mucha curiosidad de cómo funcionaban ciertas cosas aquí en la Tierra. Y no me digas que fumaba. No fumaba, pero encontró un paquete de cerillas. Bueno, al bajar del ovni le dijo que si quería podían ir al coche a estar más tranquilamente, más cómodos. Espera, o sea, el tipo se bajó del ovni y fue hacia el coche ovni, Claro, se acercó y bueno, se saludaron. Sí. Se cogieron la mano, porque bueno, el aspecto es terrícola, ya es descendiente, entonces se saludaron y le comentó que si podían entrar al coche para conversar más tranquilamente. Entonces en el coche había un paquete de cerillas y las cerillas le produjeron mucha curiosidad, entonces encendía una detrás de otra y las tiraba, tanto por la ventanilla como, bueno, las cerillas las dejaba que se consumieran, se apagaran. Entonces al día siguiente, cuando fueron varias personas a ver el lugar donde había pasado todo, vieron que sí que había unas huellas extrañas en la tierra, además de cerillas apagadas. Y entonces era como la evidencia de que sí, realmente a este hombre le había pasado, porque aquí en el pueblo surgió pues mucha curiosidad, con esto se corrió la voz de que había habido un platillo en las eras, en la zona de la entrada del pueblo. Contaba que había sido abducido y que era ya una generación de extraterrestres que habían vuelto a la Tierra, ¿no? Eso es. Entonces según este hombre, señor Atienza. Atienza es el extraterrestre, Donís, señor Sinot, se escribió una carta a una revista de tirada nacional que se llama La Actualidad Española, donde explicó todo lo que había pasado. Y entonces toda la entrevista que tuvo con Atienza y de lo que hablaron. Entonces durante varios números de esta revista, hasta 6 números, se hizo la publicación porque seguían comunicándose posteriormente a venir al Alarcón, siguieron en contacto telepático. Y pues así, en estas revistas que creo que se pueden consultar en internet, se llama La Actualidad Española, el número 884, 85, 886, 88 y 93. Casi nada. En todas esas revistas se puede encontrar mucha información de lo que hablaron y es muy interesante, muy interesante. El hombre que habló con un extraterrestre. Provenían del planeta Aurín, que está a 4 millones de años luz de la Tierra. Sí, y está en la estrella que nosotros vemos desde aquí y es su sol, y se llama Alfa Centauro, la estrella donde se encuentra el planeta Aurín. Como vamos a intentar ir a veros a vuestro pueblo, ya nos seguirás contando allí la historia. Pero tu padre al final, aparte de decir, ¿qué resumen sacó de esa experiencia que vivió ese día con ese individuo que llegó de noche al parador del Alarcón cuando estaba trabajando tu papá? Bueno, profesionalmente creo que encontró que puedes encontrar cualquier cosa en tu trabajo de recepcionista, que te pueden pasar muchas cosas y muy curiosas. A partir de ahí siguió leyendo sobre extraterrestres, ovnis y se hizo un hombre muy crédulo de estas cosas, claro, porque realmente era cierto todo esto que vivió. Yeah. Y de alguna manera, pues en Alarcón pues pasan cosas como estas, así, que puede venir a visitarte un extraterrestre y darte unas comunicaciones interesantes, que yo creo que si las hubiéramos hecho caso al señor Atienza y esto no nos pareciera cosa de locos, sino como algo que nos pueden enseñar, pues no iría el mundo como va ni nuestra sociedad estaría como está.
porque tienen mucho que aportarnos. Yo he hablado con un extraterrestre. Parte de la historia nos la ha contado Pilar Alarcón, que la vivió su padre. Bueno, por lo menos hablamos de ese pueblo, de esa España vacía y de ese pueblo que merece la pena ser visitado. Y yo te prometo que en cuanto pueda nos acercamos por ahí. ¿Tenéis sitio tenéis casas rurales y eso, me parece? Sí, por favor. Pues sí, en Alarcón hay varias casas rurales donde te puedes alojar. Nosotros concretamente, mi familia, hay una casa que se llama Dolly Baby. Es la casa, para ser un pueblo de La Mancha es un nombre muy curioso, pero porque es la casa que era de unos americanos que pasaban también por aquí y también se quedaron a vivir. Pueblo extraño ese de Alarcón, habrá que ir a verlo. Sí, y la Posada del Hidalgo, que también Javi es coautor de esta invitación. Vale, pues os agradecemos la invitación a hacer el programa, a visitaros. En cuanto podamos nos acercamos a veros, sobre todo, bueno, aparte de a conoceros, para descubrir o sentir esos misterios de Alarcón, ese pueblo en la provincia de Cuenca. Forma de contacto, si hay alguien que quiere saber algo más de Alarcón, que todavía deben de seguir pasando cosas raras. Se me olvidaba decirte, en el pantano de Alarcón se han visto muchas luces. ¿Tú no has visto nada? ¿Has tenido alguna experiencia de este tipo? Bueno, sí, pensaba que era una aparición de algo, pero sí, fue un accidente. Vale. Bueno, pero fue una cosa muy muy concreta, sí. Sí, vale, o sea que no has visto nada por el momento. No, yo no, por el momento no, pero sigo atenta. Vale, sigue atenta. Iremos a ver, ¿forma de contacto para tener más información del pueblo? Bueno, pues siempre hay una oficina de turismo que se puede dirigir al ayuntamiento, bueno, en la página del ayuntamiento, www.aitoalarcón.es. Ahí pueden encontrar toda la información sobre qué ver en Alarcón, qué hacer en Alarcón, dónde alojarse, dónde comer. Y bueno, y si se dan una vuelta por el pueblo ya nos encuentran a nosotros. Qué bien. Que estamos encantados de recibiros. ¿Muchos oyentes del Espacio en Blanco por ahí? ¿Aquí en el pueblo? Sí. Somos bastantes, sí, pero hace años, muchos años que oímos el Espacio en Blanco. Qué bien, Pilar. Nos encanta. Será un placer ir a veros. Un besito grande, un abrazo para Javier, saludos para la gente del Alarcón, nuestros respetos y cuando podamos vamos a sentir esos misterios. Gracias por la invitación, nos vemos prontito. Muchas gracias, Miguel. Hasta pronto. Adiós, un beso. El de las brujas, nos han contado muchísimas historias y hemos recibido mensajes muy emotivos. Te voy a leer primero el de Rosa de Avilés, porque es un mensaje muy especial, sé que te va a gustar. Dice: solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad puede aparecer la luz. Os escucho desde el hospital donde acompaño a un familiar al pasar al otro lado. Así que al escuchar hoy la cabecera del programa os sentí muy, muy cerca. Se llama Rosa y nos ha escrito este mensaje tan bonito desde Avilés. Desde aquí le mandamos un beso grande. Un beso muy fuerte. Nos han llamado muchísimos oyentes, curiosamente, esta noche desde Tenerife. Sí, desde las Islas Canarias, y en concreto quiero resaltar a Santiago. Tenemos aquí algunos canarios por aquí que han venido a vernos. Sí, qué casualidad, ¿eh? Pues bueno, hoy hasta las islas no han dormido esta noche. Santiago de Tenerife nos ha llamado, nos ha contado una historia muy bonita. No sé si nuestros amigos que están aquí en el estudio estarán de acuerdo, pero nos ha dicho que en la isla de La Palma y en La Gomera son dos islas que tienen muchas historias de brujas, y en concreto hay un dicho, me ha comentado algo así como: con las palmeras y las gomeras cuidadito, o las palmeras y las gomeras miedo me dan, porque las historias de brujas se repiten y llegan hasta la actualidad. Dice que allí, en concreto en La Gomera, hay un lugar que se llama la Laguna de las Brujas, donde todavía a día de hoy se reúnen las mujeres y se concentran para hacer rituales. Y además esta noche, mañana es luna llena, esta noche es casi llena. Sí, dice que probablemente esta noche habría un cónclave allí. Es un espacio que tiene forma de círculo y hay una enorme piedra. De La Gomera, cuando estuvimos ahí haciendo el programa. Saludos para todos. Saludos y saludos para una nueva oyente. Tenemos una nueva oyente en Argentina. Muchos taxistas de la isla de La Palma escuchan el programa. Saludos para ellos también y para todos los que están trabajando y nos escuchan. La nueva oyente se llama Patricia Rabiosi Arona.
y se nos ha sumado desde Argentina esta noche, así que para ella también este saludo. Qué bien, qué bien. ¿Ganadores del concurso de esta noche? Pues tenemos a dos amigas del Facebook, a Marisa Alfaro y a Eva García, y luego a Francisco Javier Ríos, que nos ha llamado desde Tenerife, desde Murcia a Susana Alemán y a Hitor Dempere desde Alicante. Mandarnos, por favor, vuestra dirección postal a espacioenblanco@rtve.es. 801 programas llevamos en esta época nueva de Radio Nacional, pero nos quedan muchos más por hacer. Y nos dentro de nada, estamos en Murcia haciendo un programa desde el Teatro Circo. Y muchas más sorpresas que habrá por ahí, ¿verdad? Sí. Gracias, nos vemos prontito. Nos vemos. Y terminamos por hoy. Las gracias a los que vinieron a vernos desde Tenerife, desde Madrid, desde otros lugares, desde ese pueblito Villa del Sur de Herrero, en Burgos. Gracias a todos los que habéis estado conectados en Radio 1 y Radio 5, llenando este espacio en blanco. Ha sido un placer pasar juntos este tiempo y recordar que dentro de nada hay más misterios. Y antes de despedirnos, hoy lo hacemos en directo. Se encarga Gabriel Blanco de despedir el programa. Cuando quieras. Por hoy cerramos el espacio en blanco. Volvemos en 7 días. El misterio continúa, aquí, en Radio Nacional, dentro del espacio en blanco. Hasta entonces, feliz semana.